Hasta ahora le damos la bienvenida a Aaron Olmos, economista, profesor de posgrado del IESA, con quien siempre hablamos del tema tecnológico, pero hoy nos toca hablar de economía. Bienvenido, Aaron, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, fíjate, nosotros ya en esta época del año comenzamos los venezolanos a pensar ¿cómo vamos a hacer con los recursos que tenemos? Es la época en la que se empiezan a pagar las utilidades, algunos aguinaldos, a lo mejor en el sector comercio hay un incremento en el consumo, entonces las finanzas se ven un poquito favorecidas para algunos sectores, pero quisiéramos hacer un análisis de lo que está sucediendo en este momento en el país con el tema de los ingresos, porque si revisamos los datos, por ejemplo, de la canasta básica de los venezolanos, pues los datos están por encima de los $500, pero cuando vemos que el sueldo promedio, de acuerdo a una publicación que tú estás reposteando del Observatorio Venezolano de Finanzas, que un gerente en Caracas puede ganar $405, como hace una familia. A lo mejor hay una sola persona que es el sustento de la familia, no le alcanza para cubrir las necesidades y los gastos de todos, Aaron. Es correcto, fíjate, tú lo comentas excelentemente bien, ¿no? Primero hay que recordar que la unidad familiar, el hogar, típicamente pues tenemos varios flujos de dinero, varias fuentes de ingresos, ¿no? Una cosa es el ingreso personal, el tuyo y el mío, y otra cosa es cuando quizás se comparte un techo, se suman 2, 3, 4 ingresos a la casa, ¿no? Aquí hay que tomar en consideración los salarios, hay que tomar en consideración los flujos de dinero que provienen de actividades comerciales, emprendimientos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si bien tenemos un salario mínimo que es referencial y tenemos unos salarios para el sector público y privado, en el sector público sobre los 70, que ya más o menos se ha estandarizado, hay que sumarle complementos, bonificaciones. Tú lo decías también muy bien, el tema de las utilidades que vienen ahora en estas fechas, ¿no? Ya en el mes de noviembre, segundo mes del último trimestre del año. Efectivamente, pues bueno, pues hay que tomar en consideración qué vamos a hacer con eso. La canasta alimentaria que calcula el Sendas, distinta a la canasta básica del Banco Central, similar a la canasta petaria que calcula el observatorio, son referentes de los niveles de gasto que tienen las familias para cubrir sus necesidades. Cuando sacas la cuenta, bueno, pareciera que siempre quedamos en déficit, y es una realidad. Prácticamente no se puede cumplir o suplir todo lo que en definitiva requiere el hogar, pero precisamente en estos últimos 3 meses, con esos flujos de dinero que hay, buena parte del consumo no realizado, la demanda insatisfecha, que ya las decisiones de compra fueron tomadas por los miembros del hogar y de la casa, y la jerarquía de las necesidades sigue estando allí, privando en todo esto, bueno, se van a comenzar a organizar esos consumos que están pendientes, ¿no? Nunca es suficiente, pero en esta época del año el venezolano siempre se da su gustico, pues. Bueno, pero imagínate cómo va a ser, a ver, los empleados del sector público, que está estimándose que el salario promedio es de $60 en el mejor de los casos. Pueden tener unas bonificaciones, que esos bonos que no entran en el salario, bueno, pero sí vienen a resolver las necesidades primarias de esa familia, porque es un dinero que está ingresando al presupuesto mensual. Pero cuando uno ve eso, un gerente que gane $405, eso no es ni siquiera el sueldo mínimo de una persona que tenga una profesión, que sea bachiller en cualquier otro país del mundo, ni siquiera llega. Entonces, caramba, son muy pocas las personas que ganan más de $500. No te quiero contar los que tienen ingresos por encima de los $1,000, y eso es un sueldo mínimo en cualquier país del mundo, y para nosotros son unos sueldazos, Aaron. ¿Cómo hace la familia venezolana? Claro, mira, si nos vamos a comparaciones mundiales, y es más, nos podemos ir hasta con el Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Sí. En otros países el Producto Interno Bruto per cápita está por encima de los $50,000 al año, $80,000 al año. En el caso nuestro, si acaso llega a 1.600 en el año 2021, y ahorita se ha actualizado, después del crecimiento de la economía en el 2022, a 3.640 más o menos dólares al año promedio, ¿no? O sea, esos 3.600 dividirlo entre 12. Entonces, si nos ponemos a comparar, nos vamos a poner tristes, ¿no? Porque en definitiva la economía venezolana en los actuales momentos sigue en una situación bastante compleja. Recordemos que salimos de la hiperinflación en el último trimestre de 2021, que el 2022 fue un año más o menos bueno, si hubo un crecimiento económico, que lo que va de 2023
realmente el primer semestre, por ejemplo, ha tenido una caída del 7%. No sabemos el tercer trimestre y cómo va a cerrar. Se aspira siempre que el último trimestre del año ayude a la economía en promedio a crecer. Sin embargo, el nivel de consumo en Venezuela ha ido cayendo, y eso tiene que ver con la precariedad del salario. Las economías son distintas, las dinámicas económicas son diferentes, las tendencias ideológicas de los gobiernos que mandan son distintas, los programas de gobierno son diferentes, y en definitiva, pues, los niveles de salario deberían ser suficientes para poder cubrir lo básico y fundamental, y es grave el problema que tenemos en Venezuela, que siempre están rezagados porque tenemos una gran distorsión monetaria, tenemos un crecimiento acelerado del tipo de cambio. En un año el tipo de cambio oficial y no oficial han crecido 300% los dos, y en lo que va acumulado del año hay una variación de casi el 100% del aumento del tipo de cambio, ¿no? Con un bolívar que cada vez representa menos, ¿no? Sí. Entonces, el venezolano tiene que inventarse, idearse formas alternativas, porque nadie vive con el salario que tiene, no hay buen salario en Venezuela, en ningún lado, y sobre todo dado el consumo de los hogares y la conformación, pues, de los mismos. Sí. O sea, una cesta promedio es 500, pero tenemos un familiar en casa, una enfermedad crónica que requiere y demanda cualquier cantidad de dinero todos los meses, ¿no? Entonces eso nunca va a ser suficiente. Sí. ¿Cómo ves tú el incremento, la devaluación del bolívar de aquí a finales de año? Porque de acuerdo a algunos economistas, Adrúbal Olivero, él estaba calculando que en algún momento del año decía que podía terminar en 60, 62 bolívares por dólar. Está en 35. ¿Cómo podemos nosotros? Faltan 2 meses para que termine el año. ¿Cuáles serían tus proyecciones? Mira, sin ser adivino. No, es que el economista en definitiva no es adivino, trabaja con expectativas, con lo que conoce, con lo que sabe, con escenarios, ¿no? Entonces fíjate tú, por ejemplo, la liquidez hasta ahora, según los datos del Banco Central, el año 2022 la liquidez creció 300%, o sea, 3.2 veces la cantidad de dinero que había en enero, fue la que terminó siendo diciembre. En lo que va del año 2023, con los datos del Banco Central a septiembre, la liquidez ha crecido 1.12 veces, 112%. Eso nos dice que si bien se ha ralentizado el crecimiento de los bolívares, no se ha resuelto el problema del valor intrínseco. Yo hice un cálculo estimado en uno de los escenarios, de no cambiar muchas de las cosas que están pasando en la actualidad. Hablábamos de 55 bolívares por dólar al cierre del ejercicio, pero es un escenario que puede cambiar en función de lo político, en función de las jerarquías y necesidades de la gente. O sea, son previsiones, son objetivos posibles, ¿no? De mantenerse igual la situación. Venezuela depende mucho de lo político y del acuerdo de Barbados, ¿no? Del alivio de las sanciones. A nivel de expectativas, después del 18 de octubre, bueno, el clima político de alguna manera, después de lo de las primarias y todo esto, cambió un poco, después de lo que hizo el TCJ y todas las decisiones que se han tomado a lo interno. Entonces, bueno, ahora hay un gran signo de interrogación sobre lo que va a pasar, si se van a revocar estas sanciones. Entonces, todo eso enrarece los 2 últimos meses del año, que de alguna manera había una expectativa de mejora anclado en el tema político, pero pareciera que eso no va a pasar. Y entonces queda la situación típica de Venezuela del último trimestre del año, de mayor liquidez. Entonces eso va a hacer que se acelere la liquidez al final del ejercicio, aumente el tipo de cambio y esperamos que no pase esos 55 bolívares por dólar. Con ese aumento de liquidez estamos conversando con Aaron Olmos, economista, profesor de posgrado en el IESA, justamente del tema de las perspectivas que hay para estos últimos 2 meses del año con respecto a los ingresos y también al comportamiento del dólar. A ver, el alivio de las sanciones, eso representa mayores ingresos para el gobierno, pero sabemos que es el gobierno quien a través del sector bancario que ellos logran mantener frenado el aumento o la devaluación del bolívar. Aunque viene una mayor liquidez en estos últimos meses del año, caramba, con los pensionados ganando $3 y pico como pago de pensión, y el aguinaldo que les dan lleva a recibir 260 bolívares mensuales con el aguinaldo incluido, eso no va a impactar la liquidez del mercado, eso no genera un impacto. Quizás a los empleados públicos, al sector público, con las bonificaciones sí puede mover un poquito más.
ese alivio de sanciones no frenaría y la actuación del Banco Central, dándole dinero a los bancos, pudiese frenar el aumento, el incremento del dólar. Fíjate, si el acuerdo de Barbados se cumple y mágicamente todos los candidatos y quien resultó ganadora de las primarias y todo esto están en un cronograma electoral para el primer semestre de 2024 segundo semestre, y se habilitan a todas estas personas para sus actividades políticas y todo lo demás, porque recuérdate que el gobierno estadounidense solicitó que al mes de noviembre Venezuela tenía que presentar un cronograma de un mapa de ruta de lo político. Pareciera que el mapa de ruta como que no va a existir, porque el Ejecutivo Nacional no pretende que ninguna orientación ideológica diferente a la actual que está en el poder sea la que se mantenga, ¿no? Entonces, en el entendido de que pasará algo increíble en términos de mejora de la situación en función del acuerdo de Barbados y el alivio de las sanciones durante los 6 primeros meses hasta el 18 de abril de 2024 se dé y mejore, y las empresas del gas, de minería y de petróleo principalmente llegaran a Venezuela, estaríamos hablando de un incremento quizás de barriles día a nivel de producción de 160.000 barriles día. Eso sería casi 1 millón de barriles día, que estos 160.000 sumado a lo que ya tenemos, casi 1 millón de barriles día, con un precio del petróleo en $75 promedio por lo menos al mes de septiembre, estamos hablando de una cantidad de dinero interesante que se suma al flujo de efectivo de Venezuela, que estaría orientado a principalmente la política de intervenciones y seguir atacando el tema del tipo de cambio. Pudiésemos esperar quizás una disminución del tipo de cambio por una mayor disposición de divisas en el sistema. Pero todo eso depende, y depende de lo político, como tú bien lo dices, un pensionado, un jubilado, alguien que vive solamente de el salario de su empresa en el sector público-privado, no es suficiente para poder enfrentar lo que viene en diciembre. Pero el Ejecutivo, como el año que viene es un año electoral, ¿verdad? Sabemos que va a comenzar a lanzar más dinero en la calle bajo la vía de bonificaciones, de transferencias, de ayudas económicas a determinados sectores de la población. Entonces es algo que ya es cíclico, es algo que es conocido. Efectivamente esto va a tener un efecto inflacionario, va a afectar el tipo de cambio, y básicamente Venezuela está metida en un bucle del que no necesariamente puede salir. Siempre vemos lo mismo cada 12 meses, y cuando nos acercamos a época electoral siempre vemos el mismo comportamiento. Sí, es una oportunidad que tiene el gobierno en este momento con el acuerdo de Barbados entonces para mantener el alivio de las sanciones y poder tener mejores ingresos como gobierno, y también favorecer a la población que tanto necesita que las condiciones socioeconómicas mejoren. Así que bueno, Aaron, te agradezco muchísimo estos minutos. Seguiremos conversando tanto de tecnología, pero también de economía. Así es, muchas gracias. Gracias a ti. Era Aaron Olmos, economista, profesor